verde. Aquí, pero allá. Ah, allá. Ok, las enfermedades hepáticas son un problema. Las enfermedades hepáticas son un problema mundial, cada vez están en ascenso. Se describe un ascenso de hasta el 230%, mientras que la diabetes, el cáncer, está en descenso. Dentro de las enfermedades del hígado, estas tienen la causa más importante de enfermedad hepática es el hígado graso. Se dice que 1 de cada 4 personas tiene hígado graso. Las enfermedades del hígado representan 2 millones de muertes al año. La cirrosis es la 10ª causa de muerte en el mundo y el cáncer de hígado la 3ª causa de muerte por cáncer. Dentro de las enfermedades más comunes tenemos la enfermedad hepática grasa, en donde un paciente con factores de riesgo puede desarrollar esteatosis. De estos pacientes con esteatosis, que se define como la presencia de grasa en el hígado sin inflamación, un 30% pueden evolucionar a esteatohepatitis. La esteatohepatitis es la enfermedad progresiva de la esteatosis asociada a fibrosis y evolución a cáncer de hígado. Hay otro 70% de los pacientes que no desarrollan esteatohepatitis y no debemos olvidar que si bien no tienen evidencia de fibrosis, el factor de riesgo persiste y deben ser referidos a la consulta del cardiólogo endocrinólogo para corrección de factores de riesgo y reducir la probabilidad en un futuro de que desarrollen esteatohepatitis. Este 30% de pacientes con esteatohepatitis, 5% puede evolucionar a cirrosis y cáncer de hígado. Entonces, nuestro trabajo es tratar de identificar estos pacientes. Como les dije antes, el hígado graso, las hepatitis virales y el alcohol representan las causas más importantes de enfermedad hepática y esto puede explicar por qué en los próximos años se calcula que para el 2030 va a haber un incremento de hasta un 63% en las enfermedades del hígado, porque los jóvenes están sedentarios, consumen alcohol en edades más tempranas y la edad actual promedio de pacientes trasplantados es 1 década menor que lo que se veía habitualmente. Hepatitis B y C se ha corregido, la hepatitis C se cura y la hepatitis B tiene tratamiento y vacunación. Entonces, como gastroenterólogo, vemos un paciente referido a nuestra consulta con pruebas hepáticas anormales, con algún estudio de imagen con grasa. ¿Cuál es nuestro trabajo? Número 1, establecer el diagnóstico. Las enfermedades del hígado no necesariamente dan síntomas. Si los pacientes son de nuestra consulta, pues entenderemos que las enfermedades del hígado se diagnostican por factores de riesgo. Por ejemplo, el paciente con factores de riesgo para hígado graso. Hay que entender que también todo paciente mayor de 18 años se le debe solicitar una prueba de hepatitis C y B y que las enfermedades del hígado no siempre alteran las transaminasas y no siempre producen síntomas. Y cuando ya tiene manifestaciones radiológicas, la enfermedad está muy avanzada y por eso debemos ir a buscar el paciente y no esperar que el paciente nos encuentre en una emergencia. Una vez que tenemos hecho el esquema diagnóstico, pues nos preguntamos ¿y qué tan grave está este paciente? El paciente debería salir con esta información de la consulta. ¿Qué grado de fibrosis tiene? ¿Cuál es el pronóstico? Y obviamente, una vez identificado el factor etiológico, ofrecerle tratamiento. Pero la situación no termina ahí. El paciente también amerita seguimiento. Una vez retirado el factor etiológico también, por ejemplo, un paciente con hepatitis C amerita seguimiento si no tiene fibrosis ni cirrosis al menos 2 años después de haberse negativizado. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar en forma eficiente el manejo de las enfermedades del hígado? Necesitamos buenos parámetros y una tecnología no invasiva que se pueda hacer a la cabecera del paciente. Necesitamos algo que nos permita también controlar mejoría o deterioro del paciente a lo largo del tiempo. Necesitamos diagnosticar con precisión la enfermedad y esta prueba sería ideal que se hiciera a la cabecera del paciente.
Nosotros tenemos FibroScan, me refiero a esta tecnología BCTE, porque es la única tecnología avalada por todas las guías clínicas, porque podrán ver que en las guías de la Asociación Americana de Cardiología, de Endocrinología, de Americana del Hígado, Latinoamericana de Obesidad, en todas siempre los puntos de corte para evaluar fibrosis que utilizan son basados en esta tecnología. Entonces, nada más me voy a ocupar de esta tecnología. A través de esta técnica de elastografía controlada podemos evaluar la fibrosis. La fibrosis es la consecuencia de cualquier inflamación crónica y sostenida en el tiempo. Uno pensaría que es un diagnóstico histológico, pero la fibrosis también aumenta la dureza del hígado y eso es lo que medimos con esta tecnología. También podemos evaluar la cantidad de grasa en el hígado. En el ultrasonido abdominal, si vamos a esperar a hacer diagnóstico de hígado graso por eco, la probabilidad de que pueda ser obvio un hígado graso en ultrasonido es cuando hay más del 30% de grasa. Y sin embargo, FibroScan detecta un 5% de grasa, lo que está acorde con la definición histológica de esteatosis, más del 5% de grasa en las células hepáticas. Y recientemente tenemos otra técnica. Cuando pensábamos que FibroScan terminaba una vez que hacíamos el diagnóstico de cirrosis, ahora tenemos otra técnica que nos mide la gravedad de la cirrosis, la severidad, y que se correlaciona perfectamente con el gradiente venoso de presión hepática e incluso nos permite medir la respuesta a beta bloqueadores y la respuesta a los TIPS. Entonces, esta otra herramienta de elastografía esplénica ha sido un desarrollo muy importante. Entonces, ¿cuál es el viaje en la consulta del gastroenterólogo con alguna alteración hepática? La causa más frecuente es referencia por pruebas hepáticas anormales o porque el endocrino o el cardiólogo sospeche que el paciente tiene factores de riesgo, o mejor, porque otro colega le encontró el hígado lleno de grasa por eco. Para mí, mi tensiómetro es el FibroScan. Entonces, por eso necesito medirle al paciente los signos vitales. Yo empiezo con FibroScan mucho antes de pedir cualquier prueba. FibroScan me va a orientar si el paciente tiene grasa, si no tiene grasa, si tiene fibrosis, y eso es muy importante. Y de acuerdo a eso, entonces pediría algunos exámenes adicionales para evaluar la etiología, hepatitis B, C, porcentaje de saturación de transferrina, ferritina, y descartar otras enfermedades crónicas, porque el encontrar grasa y pruebas hepáticas anormales no nos hace pensar que esa es la única causa. Hay que descartar otras enfermedades del hígado que pueden también cursar con grasa y también la ingesta de algunos medicamentos. En esa misma consulta, si detectamos grasa y el paciente tiene obesidad, pues es el momento de darle recomendaciones para cambios de estilo de vida y obviamente si tenemos los resultados del factor etiológico, tratarlo específicamente. Y ese paciente debe salir de la consulta con un plan. El plan es, si usted no tiene fibrosis, le dio F0, F1, menos de 5 kilopascales, pero persisten los factores de riesgo, regrese en un año. El paciente debe salir con alguna guía, diagnóstico, pronóstico y seguimiento. Ahora, hay que entender que FibroScan, un resultado normal es normal. Eventualmente un resultado normal, yo lo puedo repetir 2 o 3 veces, me aseguro que es normal, fin de la historia. Pero el problema es que puede sobreestimar. Y entonces hay que asegurarse, en ese caso ya hay que empezar a conversar con el paciente. Ahí empieza el FibroScan a tomar 30 minutos, 40 minutos, porque a la hora de dar un resultado anormal está nuestra firma y nuestro nombre. Y hay situaciones que pueden sobreestimar ese resultado y además que esto va a impactar la vida del paciente. Cirrosis para los pacientes es un diagnóstico devastador. El paciente es vulnerable, se siente pequeño y no es correcto. Hay que confirmar ese diagnóstico de cirrosis. Entonces ahí empieza la conversación. Si es menos de 5 quizás no hable mucho, pero si es más de 5 o más de 10, 8, ahí empieza una conversación larga. Evalúas el paciente, le preguntas si está en ayuno. El ayuno es importante, tienen que preguntarlo y repreguntarlo.
son más de 3 horas de ayuno. Si el paciente tuvo el reposo adecuado, a veces el paciente viene corriendo, lo pasa a la secretaria, lo acuesta en la camilla y sabemos que el ejercicio también puede alterar las propiedades viscoelásticas del hígado y también darnos un valor sobreestimado. Ustedes mismos hagan el experimento y ese mismo paciente le vuelven a hacer unas mediciones unos 2-3 minutos después y verán cómo el número baja. La inflamación, si este paciente tiene unas transaminasas en más de 100, hay que conversarlo, eso puede sobreestimarte. O a lo mejor observar un poco los miembros inferiores del paciente, ver si tolera el decúbito. A lo mejor este paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha. Y lo otro es preguntarle cuándo fue la última vez que consumió alcohol. Una ingesta excesiva también nos puede sobreestimar un resultado. Entonces, mentalmente nuestro viaje es, vemos el paciente, nos preguntamos cuál será la enfermedad de base. Muchos pacientes son referidos con un papel, FibroScan, en el mejor de los casos, al menos en Venezuela, y en el peor de los casos el paciente viene sin papel, no hay más información. Entonces uno debe tratar de entender si existe evidencia, aparte del resultado que nos dio 20, 25, 30, ¿existe alguna otra prueba que documente que ese paciente tiene una enfermedad avanzada, tiene esplenomegalia, tiene estigmas de hepatopatía crónica, tiene un FIB4 anormal? O sea, el tener un resultado anormal debe ser corroborado con otro método secuencial. Reinterrogar, ¿está usted en ayunas? Hay que ver los conceptos de ayunas de los pacientes, son muy diferentes. Algunos comen chicle, otros toman café, otros el familiar le da un pancito. Entonces, eso hay que reinterrogarlo. El índice de masa corporal se puede sobreestimar en pacientes muy obesos. Y si el paciente tiene evidencias de colestasis. Los puntos de corte también varían tanto para la grasa como para la fibrosis de acuerdo a la etiología de la enfermedad. Yo procuro bajar el MyFibroscan, la app, para colocar la etiología. Por eso necesito saber por qué me están refiriendo al paciente. Porque el paciente me lo pueden referir por grasa, pero a mí no me da grasa si lo pongo como metabólico. Pero si lo pongo como alcohol, el número, el DINTEL para grasa, baja. Y entonces efectivamente ese paciente tiene grasa. Esta tecnología también nos sirve para evaluar la severidad de la enfermedad y tomar decisiones terapéuticas. Sabemos que menos de 10 ya excluye enfermedad hepática crónica. Entre 10 y 15, pues se sospecha que puede haber una enfermedad hepática crónica. Entre 15 y 20 se asume que ese paciente tiene una enfermedad hepática crónica compensada. Más de 20 ya el paciente entra en el terreno de la hipertensión portal clínicamente significativa y con o sin varices, con ese valor debería ir a betabloqueadores, por ejemplo carvedilol, para reducir, de acuerdo al estudio PREDESI, la aparición de complicaciones, especialmente la citis. No hace falta que el paciente tenga varices. Si a ese valor de 20 le agregamos la elastografía esplénica, porque el paciente no trajo las plaquetas, un valor de más de 40 nos permite obviar la necesidad de una endoscopia digestiva superior. La severidad de la enfermedad, también la elastografía esplénica, nos da un apoyo muy grande porque no es modificada por la inflamación. Podemos tener un paciente con hepatitis C que no ha recibido tratamiento, transaminasas en 300, probablemente nos dé un valor muy alto, pero si vamos al vaso y vemos que tiene menos de 21, sabemos que ese paciente no está cirrótico y deberíamos reescanearlo una vez que reciba el tratamiento o en alguna otra oportunidad donde las transaminasas no estén en más de 100. Si la elastografía esplénica es más de 50, no queda duda de que el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Si tiene menos de 40, estamos claros que ese paciente no tiene varices esofágicas y la endoscopia puede ser omitida. La severidad de la enfermedad, el diagnóstico preciso aumenta con métodos secuenciales. FibroScan con FIB4, FibroScan con el Agile 3. Todo esto, el hacer métodos secuenciales nos permite seleccionar mejor al paciente con fibrosis.
Ahora, FibroScan también me sirve para pronóstico. En este trabajo demostraron que una vez que se trata del factor etiológico, si hay una regresión del valor de FibroScan en más de 10 kilopascales, disminuye la incidencia de eventos relacionados y mortalidad con enfermedades del hígado. Ese paciente se va a complicar menos de su enfermedad. Si ese paciente en el tiempo vemos que va aumentando, este es un trabajo muy interesante, que va aumentando los kilopascales, ese paciente tiene un riesgo de 32% de tener alguna complicación grave de su enfermedad hepática. Entonces, el seguimiento va a servir para entender, ¿está aumentando o está disminuyendo? Y esto, por ejemplo, en alcohólicos motiva bastante a los pacientes. Aquí tenemos un ejemplo de elastografía. Aquí vemos el modo del ultrasonido, que las líneas deben ser como capas. Aquí vemos cómo el elastograma es una línea perfecta, se trazan dos líneas paralelas y este estudio es un estudio que luce de buena calidad. Además que el IQR me permite entender que hay muy poca variabilidad y este resultado es confiable. Yo con este examen entiendo que esta señora tiene cirrosis, pero aquí no me da grasa. Eso ocurre en pacientes cirróticos porque ya la grasa desaparece y es reemplazada por fibrosis. Y 40,7 con unas plaquetas menos de 100, en este caso 120.000 para esta señora, ya me indican que esta señora tiene riesgo de tener varices y necesita ser iniciada en beta bloqueadores. Esta señora amerita seguimiento, control estricto de su diabetes, cambio de estilo de vida y seguimiento con FibroScan. Yo lo diría al año, pero hay pacientes que los motiva más a hacérselo a los 6 meses. Este otro paciente con hepatitis C recibió tratamiento, tiene síndrome metabólico. Este es un paciente que además tiene un IQR de 13. Este estudio también está bastante aceptable. Yo le recomendaría, una vez corregido el factor etiológico, la hepatitis C, después de documentar que su carga viral permanece no detectable, lo pudiera dar de alta porque no tiene fibrosis. Ahora, si el paciente con hepatitis C entró a tratamiento ya en un rango de cirrosis, aunque exista mejoría posterior, no es un paciente que pueda dar de alta porque poco se sabe sobre el riesgo de hepatocarcinoma. Esta es una señora con un índice de masa corporal de 40, un scan un poco difícil, le dio 3,25 de grasa, esteatosis severa, 20 kilopascales. Pero esto me generó duda porque el FIB4 no tenía números acorde, ni los estudios de imágenes con este diagnóstico. Completé con una elastografía esplénica y me dio que no tenía hipertensión portal clínicamente significativa y probablemente ese resultado estaba sobreestimado. Entonces, otro criterio de calidad es el IQR. Nosotros aprendimos que un IQR, que es la variabilidad entre una toma y otra, confiable debe ser menos de 30, ¿ok? Pero hoy se sabe que si usted quiere, especialmente cuando FibroScan es realizado por técnicos, a mí me gustaría ver un examen con un IQR de menos de 10. Un IQR menos de 10 te dice que el FibroScan es muy confiable. Eso quiere decir que todas las mediciones fueron consistentes, que no había dispersión. Ahora, si el FibroScan es entre 10 y 30, bueno, es confiable. Y más de 30, ese resultado que tienen enfrente necesita ser repetido. Entonces, IQR es otro criterio importante de calidad. ¿Hay oportunidades para mejorar? Sí. Hay pacientes que definitivamente son muy difíciles, son tan difíciles que después de una hora, afortunadamente la posibilidad de no hacer un FibroScan es muy baja, pero hay pacientes que son realmente un reto y a veces uno consigue el punto, dispara, consigue el número, el paciente respira, desaparece y no hay otra forma de tener una idea. Y hay una tecnología que ha permitido mejorar esto, creando una interfase de usuario fácil, aumentando la eficiencia del operador y la credibilidad. Y este es el FibroScan de la siguiente generación, en donde apenas con un clic ya se toman las 10 mediciones. En un póster de ISEL lo comparaban con la tecnología actual de FibroScan y hay perfecta concordancia entre los resultados. Esto es solo para hacer la interfaz
para el usuario más amigable. Los dos nuevos indicadores visuales nos van a permitir identificar la ubicación del punto para una óptima medición. Son 10 medidas, me quedan 59 segundos, y esto pues nos permite tener más tiempo para conversar con el paciente a la hora de hacer la medición. Entonces, los criterios de calidad en elastografía hepática por esta técnica son todos muy simples: verificar el ayuno, que el paciente haga un reposo de 5 minutos, que el IQR sea menos de 10. Y siempre tratar de correlacionar los resultados con algún otro parámetro de severidad. Gracias.